vamos a platicar un poco de temas que nos atañen a todos en estas nuevas economías y en estas nuevas maneras de hacer negocios y de vivir la vida. Así como Uber o Didi, luego Cabify y estas aplicaciones revolucionaron el transporte, aplicaciones como Airbnb revolucionaron el tema de los hospedajes, del turismo. Hicieron mucho más barato el turismo para algunas personas y para otros inclusive hasta muy caro, o sea, super departamentos de lujo, lugares muy exclusivos a los cuales pues uno no podía acceder. Es un cambio completo en el manejo del dinero, de los recursos, del mercado, pero también hay consecuencias. Hace poco, y no se habló mucho del tema en los medios de este asunto, un huésped no fue de Airbnb, fue de Booking, si no me equivoco, murió por una intoxicación de gas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, ya ha habido otros casos en donde sucede esto y en donde, por ejemplo, la empresa lo único que ha hecho, en el caso de Booking, es reembolsarle pues lo que pagó por la estancia. Pero hay faltas de regulaciones, hay quien está pues diciendo que esto afecta duramente el mercado de los hoteleros, por ejemplo. Se están construyendo departamentos que según son departamentos para vivir, pero realmente no son para vivir, son edificios completos que terminan por ser usados para este tipo de aplicaciones. Eso es bueno, es malo, nos pega, no nos pega, y en medio de todo esto la gentrificación y esas cosas. Entonces, bueno, pues quién mejor que Jorge Andrés Castañeda, como todos los martes, para platicar de estos temas, de las economías millennial y generación Z, y ya todo lo que viene. ¿Cómo estás, querido Jorge? Muy bien, querido Luis, un gusto estar aquí, como todos los martes. A ver, cuéntanos un poco cómo está este asunto, el tema de la economía en Airbnb o Booking o todas estas nuevas aplicaciones, y este caso en particular que llamó mucho la atención, el de los turistas que aquí en la ciudad perdieron la vida por un tema de gas, ¿no? Sí, no, una tragedia espantosa, y fue peor, no es que les reembolsaron, les dieron un vale. Ah, órale. Les dieron un vale, creo que era de 13,000 pesos, ajá, para que fueran a otra vacación, a la mamá de los pobres. Qué tragedia. Y bueno, y hubo otro caso de Airbnb donde unos norteamericanos, me parece que eran en Santa Fe, ajá, también fueron asesinados, Ah, sí, claro. hace algunos meses. Pero bueno, ha habido una gran discusión, sobre todo en la Ciudad de México y digamos en ciertos círculos, sobre cómo pues estas aplicaciones y esto que se llegó a llamar la economía compartida, pues está afectando, digamos, las vidas de las personas. Okay. Yo no sé si tú has ido a la Condesa o la Roma últimamente. Sí. Yo no había ido hasta hace un par de semanas, pues yo ya, antes vivía ahí cuando era joven y divertido. Yo vivo más o menos por ahí. Ya que no soy joven y no vivo ahí, porque ahora estoy padre de familia. Pero bueno, entonces vinieron unos amigos extranjeros y fuimos a pasear. Es impresionante, ya no se habla español. Todos son extranjeros. Vas a cualquier restaurante, a cualquier bar, y que es una cosa, a mi parecer, buena, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando pues yo era más joven también y vivía yo en el extranjero y siempre le decía a mis amigos, es que tienen que conocer la Ciudad de México, es la ciudad más chida que hay en el mundo. ¿Y sí? Y sí, o sea, se come aquí espectacular. Se come espectacular, tienes buenas bebidas también, la fiesta en la zona. No hay nada que pedirle a ninguna fiesta a nadie en el mundo. Muy bien. Es relativamente seguro en estas zonas. En estas zonas. Y pues tiene mucha onda la Ciudad de México, ¿no? Okay. De verdad, ¿no? Pero bueno, entonces mucha gente está quejándose que estos extranjeros que están llegando a pasar tiempos prolongados en México, aprovechando estas plataformas como Airbnb, están subiendo los precios y desplazando a la gente. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto hasta cierto punto, y ahorita lo vamos a platicar, y que todo el aumento del precio de la vivienda en México, y de lo cual muchos centennials, generación Z y millennials se quejan apasionadamente en redes de que no les alcanza para vivir y que es un problema real que ahorita vamos a platicar, se debe a estos nómadas digitales que vinieron por el COVID y que ahora pueden estar en México viviendo en la Condesa pagando pues muy poco para lo que ellos ganan en dólares o en euros o en libras esterlinas, ¿no? Creo que, aunque hay un problema real, aquí estamos juntando, como nos gusta luego en la discusión pública, varias cosas que no necesariamente están relacionadas. Y para eso yo creo que siempre hay que irnos a los datos, ¿no? A ver. El gran problema es que la Ciudad de México necesita algo como entre 60 y 70 mil nuevos departamentos al año. Okay. Por migración interna
por formación, digamos, de nuevos hogares, cuando pues la gente se hace grande y pues, se casan y se salen de la casa de sus papás, se tienen familias, o incluso la gente que se divorcia. Ese es un gran tema para la demanda de vivienda, pues de repente donde vivían en una casa vivían 2 personas y ahora necesitas 2 casas, ¿no? Entonces se calcula, de acuerdo a eso hay diversas estimaciones, pero digamos que es algo entre 60 y 70 mil nuevas viviendas, departamentos y relativa y a diferentes rangos de precio. Obviamente tiene que haber variedad en la oferta nueva. Y para esto se tienen que construir las casas, Luis, ¿no? Vimos lo que pasó. Esto fue sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, me parece, y un poco en el de Fox, cuando las vivienderas compraron unas cantidades de tierra gigantescas allá por donde ahora está el AIFA, y hicieron casas allá. Pero esas casas no sirvieron y por eso están la gran parte abandonadas, porque están muy lejos de los trabajos y la gente no hay escuelas, no hay hospitales, no hay nada. Entonces la gente tenía que hacer 2, 3, hasta 5 horas de traslado cada trayecto. Entonces pues la gente terminaron abandonadas muchas de esas viviendas, ¿no? O sea, no hay una solución fácil. Lo que queremos es que la gente tenga el derecho a la vivienda. En efecto, es un derecho humano tener una vivienda digna y cerca de tu trabajo, pero para eso tenemos que construir viviendas porque pues no podemos correr a la gente y no podemos pero no hay donde construir en la Ciudad de México, pues sí, tanto. Sí hay mucho donde construir. Hay muchas zonas que están por los planes de organización territorial delegacionales con bajas densidades. Es una locura que los predios mínimos en muchos barrios, sobre todo en Álvaro Obregón, en algunas partes de la Benito Juárez ya no tanto, en la delegación Coyoacán, las reglas de densidad hacen que tienen que ser viviendas unifamiliares, es decir, casas. Entonces, esas casas, si tú relajas la parte de densificación, puedes construir edificios donde vive mucha más gente en los departamentos. Ahora, tienes que invertir un montón en infraestructura para que haya agua, para que haya luz, transporte público, etcétera. Pero si no se construyen casas, pues vamos a tener este problema. Más o menos se construyen entre 5 y 8 mil viviendas de las 70 mil que necesitamos. No manches. Y ya llevamos varios años en esto. A ver, aguanta. ¿De 70 mil construimos 5 mil? Entre 5 y 7. Ah, pues con razón está tan caro, ¿no? Entonces, hay muchísima demanda y sobre todo por gente joven. Y poca oferta. Y no hay suficiente oferta. Porque es una brutalidad, o sea... Y la gente necesita dónde vivir. Entonces, la gente se empieza a ir más lejos. Tenemos estos fenómenos de que traslados... de 3 o 4 horas al día y los precios de los departamentos en la Ciudad de México suben muchísimo. Son estúpidamente caros. Tienes tu casa, tienes su casa. Airbnb, sí, claro. Que ocupa más o menos, ¿se acuerdan de las estadísticas que encontré? Como 9,000 departamentos que son solo para Airbnb y que están activos en cuanto a rentas. Porque hay como 15,000 que alguna vez se han rentado, pero eso no, digamos, quedémonos con la cifra de 9. Porque son los que siempre se rentan. O sea, son listings, como dice aquí en la página, que se rentan de forma frecuente y que son recientes. Entonces, sí se está comiendo parte de la demanda Airbnb. Y en efecto, si tú tienes un departamento y lo pones en Airbnb, te va espectacular. Tienes que trabajarle y tienes que meterle lana, pero sobre todo si estás en colonias como La Condesa, La Roma, La Escandón, La Juárez, La Cuauhtémoc. En estas colonias, un departamento... te puede llegar a costar, la otra vez estaba viendo, ¿no? En La Condesa, 120 metros cuadrados. Es grande. Para la Ciudad de México es grande. Sí. O sea, y más en La Condesa. Estamos hablando del segmento de... 9 millones de pesos. No, es que alguien de repente te dice en Querétaro, oye, ¿cómo que 9 millones de pesos un departamento? Sí, amigos que nos ven, es que está muy caro. O sea, lo que está pasando aquí en la ciudad es una locura. Y las rentas. O sea, mira, yo durante... rentas de 40 mil pesos y baratas. Eso está barato. Yo viví en Ámsterdam como entre 2014 y 2015. Tenía un departamento antiguito y tenía broncas. Costaba 9,000 pesos la renta en ese entonces. Hoy yo creo que ese departamento lo renta en 50,000 pesos. Fácil. Es que es de locura. Es una locura. Ahora, está muy concentrado en estos barrios. Y en efecto hay un tema de gentrificación, aunque yo no llamaría gentrificación. La Condesa siempre fue bastante fresa, La Condesa. No, están quizá desplazando los Airbnbs para extranjeros a gente que se había mudado de ahí de otras partes de la ciudad. Y bueno, eso es un proceso, a mi parecer, natural de las ciudades. Y en La Condesa, pues bueno, que sea cara La Condesa no está necesariamente mal. El tema
no es la Condesa y no es la Roma. El tema es toda la ciudad y que no tenemos suficiente vivienda para toda la gente y que necesita. Pero ¿estás de acuerdo que sí hay un tema de gente que vivía en La Juárez? Yo conozco gente que vivía en La Juárez, por ejemplo. Sí, La Juárez es otro caso. Ahí sí ya es... Que le tocó el departamento a 9,000 pesos en el 2014 y que ahorita ese departamento está en 30,000 pesos y que ya no pudo vivir ahí. No, y esa persona se muda a su vez a La Tabacalera o a Santa María la Ribera. Sí, o te vas yendo más y más y más. Suben los precios de esas colonias. Exacto. Y entonces hay todo o un sea, efecto como que en es cadena. efecto en cascada, ¿no? Así Por supuesto. Lo que está pasando con Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de Que eso sí México, se gentrificó que es muy muchísimo. bonita, porque es el Templo Morisco y está uno de los mejores restaurantes, creo que el único restaurante bueno ruso que hay en la ciudad. No, está en la Santa María. Pero empezó a subir de precio de manera espantosa. No, y ya lo ves en colonias como en la Doctores, también ya empezaron En a la gentrificar Doctores ya un está bien poquito. caro, sí. Y también hacia el sur, digamos, de esa parte de la ciudad, hacia la del Valle, la Letrán Valle, la Nápoles, todo eso, pues empieza a subir de precio. Entonces, tenemos dos fenómenos pasando al mismo tiempo. Tenemos una escasez de vivienda tremenda Sí, claro. en la Ciudad de México, en gran medida por las reglas de zonificación, pero también porque se paró por completo la construcción, digamos, entre el 2018 y el 2020. Ok. No, este nuevo gobierno, haciendo frente a lo que han llamado el cártel inmobiliario y todas las tranzas que hicieron ahí, que nadie está justificando esas tranzas. Si se hicieron tranzas, la gente tiene que ir a la cárcel. Sí, claro. Pero sí está bien que se permitan, donde es seguro, donde hay infraestructura y se tiene que hacer mucho, más densidad, es decir, más pisos hacia arriba, para que pueda vivir más gente, ¿no? Es lo que han hecho en todas las ciudades del mundo. Porque somos un montón de gente en esta ciudad. Los ingresos en la ciudad son, en promedio, mucho más altos que en el resto del país. O sea, en la ciudad la gente gana más porque hay mejores trabajos. Pero ¿estás de acuerdo que no ganas como en Estados Unidos, No, claro en que Nueva no. York? Claro que y no, hay pero departamentos en Campos Elíseos que cuestan... Bueno, pero eso es un pedacito y aquí al lado. barototote, ¿no? Sí, O esos sea, están en los precios que tiene Nueva York. Se ha Pero visto departamentos, ahí 100 están. millones de pesos. Son No, ahí departamentos, se cotizan, inventes, ahí se ¿no? cotizan en dólares. Sí, o sea, ¿qué es eso? En Sí, dólar- pues, ajá. Se cotizan en millones de dólares. Pero bueno, Sí. ese es un pedacito y esa siempre ha sido una zona de turbolujo en la ciudad. Sí. Pero, digamos, no creo que eso sea ejemplo del problema más grande que Ok. tenemos, que es esta falta de vivienda para nuevas familias, para hogares jóvenes, donde en efecto los salarios no han subido, entonces no se pueden pagar estos precios y hay muchísima demanda. Y paró la construcción por el tema de, Claro. digamos, todo esto del cártel inmobiliario, donde a fin de cuentas pareciera que están Sí, o sea, pagando justos por O pecadores. sea, claramente necesitamos más viviendas. Necesitamos O sea, que se desarrolle 70,000 al año. Y hacemos Ponle que 5,000. 60, digamos 60. Bueno, Pero bueno. o sea, hacemos 5,000. O 5,000, No hacemos 6,000. ni el 10% de lo que se necesita. Entonces la gente termina viviendo lejísimos Ya. y tienes estas historias de terror, pues, o sea, de personas que hacen 3 o 4 horas a sus trabajos todos los días. Ida y vuelta. Y construyendo más, obviamente, baja el precio. Por supuesto, En algún aumenta momento. la oferta. Y pues, por lo menos dejan de subir. Quizás es difícil que baje. Mira, Porque, te a ver, cuentan hablamos amigos, de- me han contado amigos desarrolladores. Ajá. Por ejemplo, sí, la situación económica ha sido complicada y esos departamentos que tú hablas de locos, de 9 millones, etcétera, esos no se están moviendo en el mercado. Nadie está pagando, o Sí. poca gente está pagando departamentos de 8, 9 millones de pesos. Pero en el rango de 2 a 4, Eso iba. esos se mueven muchísimo. Los construyen y se venden. Y eso te habla de que ahí hay un déficit tremendo. Digo, podríamos también criticar a una parte que pues, está grueso vivir en 70 metros cuadrados. Pero bueno, así es en las ciudades en todo el mundo. A ver, es que sí, a mí me impacta esto. Un departamento, y ni siquiera estamos hablando de la mejor zona de la ciudad, un departamento, no sé, en una zona céntrica, digamos Narvarte, Nápoles, son muy bonitas zonas. Pero Digamos, sí son de clase alta esas zonas, ¿eh? sí, pero te estás hablando de 2 millones de pesos, 70 metros cuadrados. ¿Sí? No, yo creo que estaría barato esa oferta. Pues es que mucha gente en el interior de la República nos dice, están locos, ¿qué les pasa? Con 2 millones aquí hay casa con alberca, ¿no? Sí, sí, no. Bueno, pero eso pasa en todo el mundo, que la Ajá. gente paga más por vivir en el centro de la ciudad, porque si vives ahí, en vez de hacer 1 hora y media tu trabajo, haces media hora. Por ejemplo, estas de 2 a 4 millones que se venden como pan caliente, ¿en qué zonas están? En toda la ciudad, en toda, Ajá. digamos, en la Benito Juárez, en la Álvaro Obregón, Ok, en la ajá. Cuauhtémoc, partes de la Miguel Hidalgo, otras es bastante más caro. O sea, en la zona céntrica, digamos, en la Ok. mancha urbana, Ya. ¿no? Y donde la gente quiere vivir porque la calidad de vida de estar cerca de tu trabajo es fundamental, ¿no? Entonces,
Aquí están los trabajos, la gente quiere vivir donde están los trabajos, y luego tienes el valor agregado de que son zonas caminables, que hay cafecitos, restaurantitos, fonditas, hay transporte público, ¿no? Hay metro, Sí. cuando sirve. Cuando sirve. Bueno, hay ecobici, ¿no? Puedes llegar con ecobici. Bueno, sí, pero o sea, sí hay un montón de transporte público Sí, y están, te digamos, puedes bien mover, conectadas. está súper conectado. Más o menos verde en algunas de estas áreas. Entonces, hay mucha demanda por vivir ahí. El tema es que en muchas de estas partes siguen habiendo casas. Y la verdad es, o sea, en el si tú confías, que yo sí soy un neoliberal y confío en la mano invisible del mercado. Si Adam Smith está atrás de ti, lo estoy viendo ahorita. Si tú crees que el mercado va a hacer su trabajo y simplemente te aseguras que no haya tranzas como lo que hicieron en la Benito Juárez, repito. Si hay una casa o un conjunto de casas, como lo que pasó mucho en la Benito Juárez, por ejemplo, en estas colonias que están ahí por donde está el Liverpool Insurgentes, ¿no? Por Félix Cuevas. Por Félix Cuevas, etcétera. Actipan, por Actipan. Donde había casas antes, o varias casas o vecindades, y desarrolladores le dicen a los dueños, oye, te la voy a comprar y aquí voy a hacer un edificio. A veces los dueños se quedan con una parte, se quedan con unos departamentos, porque hacen la famosa aportación. Entonces, el mercado, pues porque alguien ve que dice, oye, aquí yo puedo construir 30 depas y pueden vivir 120 personas. O sea, lo que tú dices es que no hay permisos que estén permitidos. O sea, es que te no estén son los dando permisos, chances. son las reglas de densificación. O sea, es una burocracia que hay que replantear. Y hay muchos temas ahí, y hay intereses, digamos, como se llaman, embebidos, que son muy legítimos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el caso del pueblo de Xico. Está en el centro de la ciudad, o sea, más que el verdadero centro de la ciudad está más o menos por ahí, el centro geográfico, ¿no? Por la zona de universidad, la del valle, todo esto. Hace sentido que ahí se densifique y que haya más gente viviendo ahí. Pero la gente que vive ahí, con toda la razón, no quiere un edificio al lado. Claro. Dice, yo vivo aquí muy bien en mi casa. Y pues se oponen a que, digamos, se densifique. Hablas de Mítica, ¿no? De el toda caso esta Mítica cosa que es una hicieron, cosa, es un centro comercial gigante. No, y con unas viviendas cañonas, ¿no? O sea, y hay un pueblo originario ahí, entonces... Sí, el de Xico, que está ahí al lado. Entonces, ese caso es muy complejo. Pero en toda esa zona hay casas, que es lo que llaman vivienda unifamiliar, que se debería de densificar. Y en efecto, si tú ves, hay una persona en Twitter que me parece que ha puesto brillante, que se llama Adrián Acevedo, un urbanista, que dice que, digamos, ahora en este lenguaje tremendamente progre, es muy clasista las reglas de densificación, porque en las colonias caras te obligan a tener viviendas unifamiliares, donde puede vivir un cierto número de personas. Entonces, ¿quién puede vivir ahí? Claro. Pues los ricos. Oye, ¿qué pasa si no se arregla este tema? O sea, porque cada vez va más y más grave. Van a seguir subiendo los precios de las rentas y de las casas. Y a esto súmale que también hay especulación inmobiliaria. Cañona. Y eso beneficia a mucha gente, ¿eh? Muchísima gente, porque ahora que los CETES pagan tanto, igual y ya deja de ser tan buena opción. Pero esto que hemos platicado, que durante 10 años o 5 en México hubo tasas de interés muy bajas, era muy difícil obtener retornos. Si a eso le sumas pues todo lo que pase, la cantidad de dinero, cash que se mueve en la economía nacional, pues hubo mucha gente que compró depas para rentarlos. Y eso sube los precios. No podemos culpar a los inversionistas en este caso. Sí, está bien. Están así, o sea, están colocando su dinero en actividades productivas. Al comprar depas, se construyen más depas, más edificios, se contrata más gente, etcétera. Pero sí tiene un tema sobre las rentas. Entonces, la única salida es construir más. Y no es algo que se me ocurrió a mí, ya se ha visto en todo el mundo. Uno de los grandes problemas en San Francisco, en Estados Unidos, por ejemplo, es que hay muchísimas reglas para la construcción, porque todo el mundo siempre va a haber alguien que se opone, ¿no? Y allá tienen el famoso NIMBY, que es Not in my backyard, no me lo hagas en el jardín, ¿no? En mi jardín. Entonces, no permiten en toda la bahía que se construyan, digamos, edificios y se densifique. Entonces, las viviendas han subido muchísimo de precio, ¿no? Y solamente viven los ricototototes en San Francisco. Y en Berkeley enfrente, y en Oakland, que se gentrificó, y en San José, porque ahorita ya les está yendo mal, y creo que es un buen tema para la próxima semana, el de los despidos en las empresas de tecnología. Pero cuando pagaban una fortuna en las empresas de tecnología y se mudaba muchísima gente a trabajar ahí y no había suficientes casas, suben los precios. A ver, ya existe enojar a medio mundo aquí en el WhatsApp y otros te apoyan. O sea, a ver, me voy rápido. Que me disculpe Jorge, pero no sabe de qué está hablando. En la Ciudad de México ni agua hay. Imagínate que haya más gente. Bueno, pues entonces le prohibimos a la gente que venga a vivir a la Ciudad de México.
O Hay que verlo del agua, ¿no? o mecanismos de mercado, el precio. Eso es más caro. Por eso, sí, si el tema es de que no hay agua, entonces es una escasez de poder vivir en la Ciudad de México, entonces el mecanismo para regularlo es el precio. Sí. A mí me parece que está mal. O sea, Yo creo que más sí y hay más agua. va a ser más y más y más caro. Hay que invertir en agua, muchísimo. A una persona que está contigo dice: yo llevo casi 5 años tratando de construir un edificio. Me pararon todos los trámites. Según esto era por la pandemia, pero ahora es mordida. Es imposible realmente construir en la Ciudad de México. Tienen razón. Nos dicen aquí, los departamentos son indignos para el desarrollo humano. Generan delincuencia. Debería de poder haber más casas. Pues sí, Pues pero, es una u otra. pero es que no cabemos. O sea, es lo que te digo, tampoco es tan grande, ¿no? Bueno, sí es grande, pero ya no cabemos. No ¿Para hacer cabemos casas? no. ¿Con jardín y esas cosas raras? Pues no, digo, Cosas raras, perdón, los chilangos así decimos, tienen jardín y esas cosas raras. no, y pues entonces, si quieres tener una casa con jardín y alberca, o te vas a provincia, o pagas una millonada. Dice, pero también dejan de lado que no hay servicios básicos como el agua. Mucha de la gente que vive en estas zonas bien no tienen agua, ¿eh? También hablen de eso. Sí ha pasado, bueno, estos nuevos departamentos que luego no tienen agua. Sin duda. Y en las zonas, en la Benito Juárez o en Sí, la... sí, no, hay un tema de Cuauhtémoc. agua y tenemos que invertir Ajá. muchísimo en agua. Sí, claro. Ahorita que va a venir las secas otra vez, pues vamos a ver cómo nos va. ¿No? Ahorita en marzo, abril. Ajá. Nos dicen aquí otra persona lo mismo, es que no tenemos recursos suficientes, no deberíamos de seguir creciendo en la Ciudad de México. En Guadalajara, un departamento céntrico anda en 2 o 4 millones de pesos y ahora los que están de moda son lofts, un poco más baratos de 50 metros cuadrados. Pues sí, Guadalajara va para allá, ¿no? Y Monterrey Guadalajara- también. Monterrey menos. Ok. Pero Guadalajara ya está ahí también, Ajá. ¿no? Con precios carísimos. Dicen, yo vivo en la Nápoles. Dicen ustedes que no construyen nada. Aquí al lado me están construyendo 14 pisos y no los paran. También hay gente enojada porque construyen más. Es lo que dices de San Francisco. Todo el mundo se enoja. No, siempre hay alguien en contra. ¿Cómo es el que NIMBY. Ah, NIMBY. NIMBY. Not in my backyard. Wow. O sea, Los Cabos. dicen, estoy de acuerdo, construyan, pero no aquí, no al lado de mí. Y luego dicen, y además con perros. Pues sí, es que luego sí también somos muy... Entonces, muy de es un perros. tema complicado, no te voy a mentir. Hay gente, a que yo respeto mucho, que piensa que la manera de arreglar esto es poniendo controles sobre los precios y que se obliga a los desarrolladores a construir vivienda asequible. A ver, hay cosas que se pueden hacer en ese camino, pero los constructores y los desarrolladores están en el negocio de ganar dinero, ¿no? Son empresarios, Sí. inversionistas, quieren ganar dinero, se dedican a eso para ganar dinero. Pero habría que regular un poquito, o sea, No, porque no. luego hay Airbnbs que sí se supone que son departamentos y la neta No, es que hay que no son. regular siempre. O sea, Edificio siempre Airbnb. tienen que pagar impuestos. Si queremos que la propiedad privada es la propiedad privada. Pero si tú empiezas a regular y obligas a los desarrolladores a vender departamentos más baratos, etcétera, no los van a construir. Pues no. Están en el negocio de ganar dinero y están en todo su derecho. Lo mismo que los dueños de los Airbnbs. O sea, en la Condesa, digamos, el caso más emblemático, hay gente que dice, pero es que yo no puedo vivir ahí. Bueno, pero la señora mayor que heredó ese departamento y lo tiene hace 30 años, pues de repente le ganaba 9,000 pesos y ahora le gana 50. Sí. Pues bien por ella, ¿no? Le queremos prohibir que le saque jugo a su... O se regula. O No le sé. ponemos un tope de precios, ponemos un límite de cuántos departamentos se pueden rentar o no. Entonces, ¿quién? O sea, Es un Cualquier tema al solu- cual que entrarle real. cualquier porque- solución es un problema, ¿no? En Sí, efecto. y va a gente enojada. Al Y, final y los hoteleros, o sea, están en contra del Airbnb, porque lo platicaste al principio, también les dieron la torre. No, cañón. Y lo que pasábamos hace rato que no fue de Airbnb, te lo decíamos, fue de Booking, que aquí tenemos la nota también, nada más para cerrar, porque nos preguntan también mucho de eso. Fue una mujer, es Angélica Arce, tenía 29 años de edad, murió por intoxicación de monóxido de carbono en un departamento que fue reservado vía Booking. Fue en octubre de 2022 en el marco de la Fórmula 1. Rentó relativamente cerca ahí de la Fórmula 1. El boiler de este depa, que estaba Estaba cerca dentro. del autódromo, estaba dentro del depa. Y bueno, pues se intoxicó. Y Booking, pues no se hace responsable. El dueño del lugar tampoco se hace responsable. Si hubiera pasado en un hotel, ¿se habrían hecho responsables? Probablemente. Pues ahí hay muchas cosas que regular. Gran discusión. Jorge, se nos acaba el tiempo. Te decimos en tu red. Jorge Acast y en El Economista los jueves, yo creo que voy a hacer mi columna esta semana de este tema que estuvo buenísimo. Sí, está bueno, ¿eh? O sea, te odian y otros dicen que sí, que está chido.
Ve, mira, aquí nos dicen San Pedro de los Pinos. Esa está gentrificándose durísimo. Alcaldía Benito Juárez, gentrificación total. Tiran las casas viejas y desquiezan townhouses. Las refresqueras también, se llevaron toda el agua, hablen de eso, es que defienden las refresqueras. Bueno, aquí una persona que dice que tú defiendes a los extranjeros. En la Ciudad de México es imposible adquirir una vivienda, la mayor parte los mandan a las afueras de la Ciudad de México, está inalcanzable para muchas personas, solo personas de muy altos ingresos pueden llegar a tener una vivienda. En fin, gracias querido Jorge Andrés Castañeda.